Vamos a ponernos en actitud de oración y pedimos por las siguientes intenciones. Por el eterno descanso de Carlos Martínez en su 9º día de fallecido. Juan Francisco Núñez Leonardo en su 2º mes. Julián Suárez Cordero, familia Estrella Taveras. Joel Reyes, Digna Reyes, Rafael Reyes, Roberto Gómez, Francisco Jiménez, Vicente Mena, Rosa Mena, Celedonio Mena, Fernando Sánchez, Juana García, alcalde de la Cruz, Evangelista Polanco en su 2º mes de fallecido, Eustaquio Abreu, Ángela Paulino, Aurelio Clase, Bienvenido Clase, Marcelo Clase, Bartolo Clase, Marcelino Guzmán, Mateo Orán Minier Bolívar, Zenaida de los Santos, Juan Olivo Brito, Patria de los Santos Moreno, Armandito Ramírez en su 1er día de fallecido, Aida Mercedes Ramos de Rodríguez en su 7º año de fallecida y Sotero Vázquez en su 1er día. También oramos por la liberación de la familia Campos Batista, en acción de gracias por el cumpleaños de Gilcia Gómez, por la liberación de la familia Estrella Taveras y familia Arias, por la salud de Julián Luis y Anda de la Cruz, por la liberación de Edward Ramón Trejo, por favores recibidos de Maybelline Ginter y acción de gracias, por el éxito de la cirugía de Colombina Mingo, por la liberación espiritual de las familias Ventura Tapia, Concepción Ventura, Herrera Enríquez y Pujol Guzmán. También en acción de gracias por el cumpleaños de Jonás de los Santos. Pedimos por la liberación de la familia de los Santos Germán, en acción de gracias por favores recibidos de la familia López Jiménez, por la salud de Narciso Arias Tony, también en acción de gracias por favores recibidos y por la liberación de la familia Muñoz Mejía y de la señora Plasencia. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos el 2º domingo del tiempo de Adviento, en nuestra preparación para el nacimiento de Jesús, con el lema "y postrándose le adoraron", con su valor encuentro. Así felicitamos y celebramos hoy el Día de la Pastoral Social. Felicitamos a todos sus miembros. En su palabra, hoy Dios nos sigue llamando para que seamos como Juan Bautista, señales que hablan al mundo de la venida del Señor. La frase que más escuchamos es: preparen el camino al Señor. Y se nos dice que para preparar el camino supone rellenar, rebajar y enderezar. Enderecemos nuestros caminos y preparemos nuestro corazón para celebrar dignamente esta Eucaristía. Cantemos. Caminando a encuentro
19:30. Pueblo de Sión, el Señor vendrá a salvar a los pueblos y hará resonar la majestad de su voz con alegría en su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que viene a salvarnos, esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Buenos días. Que la gracia de Dios, su amor, su paz nos acompañe siempre. Que la liturgia de hoy, sobre todo en la palabra de Dios, ilumine nuestras vidas. Hermanos, saludamos también a las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, los fieles laicos que por una razón u otra no pueden desplazarse. Algunos piden oración porque tienen situación de salud, otros, como en el caso de la hermana Carolina, está fuera del país. Y así, ¿cuándo llegó? Bueno, pues vamos a darle un abrazo a la hermana Carolina. Ya me imagino que en el fin de semana le veremos por aquí. Entonces, hermanos, para celebrar con dignidad esta Santa Eucaristía, vamos a pedir perdón por nuestros pecados en este Domingo Santo que el Señor nos regala. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, no permitas que cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, lo impidan los afanes terrenales, para que, aprendiendo la sabiduría celestial, podamos participar plenamente de su vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Estamos en Adviento, señores. Hay que encender las velas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a bendecirlos a ellos en familia. Padre amado, tú que enviaste a tu Hijo Jesús, que viene a encontrarte con nosotros, permítenos que al encender las dos velas de la corona de Adviento, la pueden encender en este momento, tu luz nos enciende el deseo de siempre encontrarnos y tener esa experiencia con Jesucristo, palabra encarnada, que Él nos transforme y que podamos ser esa voz como la de Juan el Bautista y como aquellos frailes dominicos que se pusieron del lado de los más débiles. Danos la valentía de denunciar los males que nos impiden ser felices mientras esperamos su retorno, y así llevar a muchos la esperanza de vivir un cielo nuevo y una tierra nueva donde imperen la justicia y la paz. Bendice y fortalece a todos los que trabajan por la pastoral social. Amén. Amén.
El profeta Isaías, en el capítulo 40, viene de parte de Dios a consolar su pueblo, que está sufriendo la gran catástrofe del desierto en tierra extranjera, y le asegura que Dios ha perdonado sus pecados y está preparando ya la vuelta de todos a la patria. Pero les pide que enderecen sus caminos. Escuchemos atentos. Lectura del libro de Isaías. Lectura del libro de Isaías. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita en el desierto: preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres justos. Ha hablado la voz del Señor. Súbete en un monte elevado, heraldo de Sión. Alzad fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Alzadla, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Mirad al Señor Dios con poder, y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo precede, como un pastor que apacienta el rebaño. Su brazo los reúne. Toma en brazo los corderos, y hace recostarlas a las madres. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él. La salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Nosotros creemos en la segunda venida del Señor, pero San Pedro, en su segunda carta, se encarga hoy de asegurarnos que el calendario de Dios es diferente al nuestro. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no perdáis de vista una cosa: para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos. Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón.
Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito. Los elementos se desintegrarán abrasados y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo, qué santa y piadosa ha de ser nuestra vida. Esperar y apresurar la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables. Palabra de Dios. Escucharemos hoy el inicio del Evangelio de San Marcos. Dios mismo preparó los caminos al Mesías, suscitando a Juan el Bautista para que predicara el bautismo de conversión y anunciara la llegada del Salvador. De pie cantamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor, y dime a dónde iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré, si tú El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad su sendero. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: detrás de mí viene el que puede más que yo, y no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. No está de más empezar recordando que estamos en un nuevo año litúrgico. Y este año litúrgico se considera, en este tiempo que da inicio a este año, se considera un tiempo fuerte. No al mismo nivel que la Cuaresma, que es el tiempo fuerte por excelencia. Y cuando digo fuerte me refiero a penitencia, me refiero a ayuno. En el Adviento se hace referencia a esto, pero sobre todo en este segundo domingo de Adviento es el domingo donde se acentúa esta parte, la parte de preparación del corazón, de la metanoia, que es la palabra griega,
que significa cambio, conversión, y una conversión que abarca todas las dimensiones del ser humano, todas las dimensiones tuyas y mías como persona, mente, alma, cuerpo, corazón. No olvidarnos la sintonía. A veces los tiempos litúrgicos nosotros los recordamos en la iglesia, pero cuando nos vamos del templo, que hacemos la celebración litúrgica y se hace la orientación con los colores, de significado, cuando salimos del templo, entonces seguimos en la vida ordinaria, como si el tiempo ordinario fuera desde el día primero hasta el último día del año. Entonces tenemos que tratar de aplicar la vida litúrgica en todos los acontecimientos, situaciones y circunstancias en las que nos vemos. Hermana Carolina, yo no la estaba viendo desde el principio. Y usted no me dijo de ella, yo estoy aquí por la gente que me dijo. Bien, bienvenida a su casa. Déjale un aplauso a la hermana Carolina. Hacía falta usted. Aunque usted se me sienta de este lado, yo lo tengo todo observado. Bien, entonces, fuera de ese paréntesis, les decía que lo primero a recordar, resaltar, es justamente que los católicos entienden que estamos en un nuevo año litúrgico, y que este nuevo año litúrgico comienza con el Adviento, y que el Adviento es un tiempo, podríamos decir más que fuerte, es un tiempo semifuerte, que prepara. Dense cuenta que los dos tiempos fuertes dentro de la iglesia, uno, Cuaresma, más que otro, prepara dos acontecimientos extraordinarios. La Cuaresma nos prepara para la Pascua, que es un tiempo, es prácticamente el Sábado Santo, celebramos nosotros el día más importante del año, sin quitarle la importancia que tienen los otros días, y el Adviento nos prepara para otro acontecimiento, que la Cuaresma es la resurrección, y el Adviento ¿para qué? Para el nacimiento. En una, nosotros celebramos un acontecimiento escatológico, es decir, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, y en la primera celebramos no solamente lo escatológico, sino lo histórico. Hacemos una memoria de lo que fue el acontecimiento del nacimiento de Jesús con los personajes importantes y determinantes en esta historia. Y hoy justamente empiezan a aparecer algunos personajes. Hoy aparece Juan el Bautista y aparece en el texto de Marcos. Nosotros tuvimos en octubre una formación que estaba relacionada con la Biblia, ¿se recuerdan? Y vimos que el primer evangelio que se escribe, ¿cuál fue? Justamente Marcos. La Biblia no está escrita a nivel de sus libros en un orden cronológico. El primer libro de la Biblia no es el primer libro que se escribe, ni el último que se escribe. La Biblia tiene un orden temático. Y entonces Marcos, dentro de los evangelios, que son 5, ¿cuántos son? 4. Bien, ustedes están atentos. Dentro de los evangelios, Marcos es el primer evangelio que se escribe. Y el trozo que nosotros tenemos hoy es un trozo que habla de Juan el Bautista. Parece un personaje. A diferencia de Jesús, Juan era como un ermitaño, tenía una vida era sobrio, una vida un poco sobria. Por ejemplo, yo recuerdo un famoso texto donde Jesús dice, vino Juan, que no comía, no bebía, vino el Hijo del Hombre que sí lo hace, y entonces como quiera es malo lo que está diciendo, como dice el refrán dominicano, como quiera dice, como quiera habla. Entonces, mientras Jesús tenía una vida un poco más ordinaria, parece que compartía, me imagino que en las bodas, por lo que dice el texto, Jesús se bebía su copita de vino, parece que la disfrutaba y mucho, y entonces Juan era totalmente diferente. El texto nos dice que andaba con piel de ¿qué? De camello, no el texto de hoy, otro texto, que se alimentaba de ¿qué? De saltamón, que andaba con ¿qué? Con sandalias. Es decir, describe un sujeto, aunque el cine tiene como un estereotipo, a Juan lo presenta como un poco más abandonado, que eso es diferente, ser ermitaño. Entonces en las películas de Hollywood presentan a Juan una persona prácticamente que anda como perdido en el monte, como muy, pero no tanto así. Lo que el texto quiere resaltar es que esta persona era un nazareo. ¿Qué eran los nazareos? Era lo que era consagrado del vientre de su madre. Sansón, por ejemplo, fue un nazareo. Y Juan fue un nazareo también, consagrado del vientre de su madre a Dios. Un tipo, un sacerdote, una monja, pero aquello tenía una connotación un poco más radical. Y se hacían promesas. Por ejemplo, a Sansón no se le podía cortar el pelo, según cuentan los textos bíblicos, y sacando todo lo de simbólico que pueda haber de la historia en sí. Ahora bien,
quiero resaltar 4 cosas en el contexto de esta liturgia del segundo domingo. Primero, no nos podemos olvidar que Dios nos crea a nosotros en un estado de gracia, en un estado de gracia, en un estado de santidad. En el primer capítulo del Génesis, en el segundo capítulo del Génesis, se está hablando de este estado, aunque ahí sale el pecado, pero cuando dice que Dios creó al hombre y todo lo que creó lo crea bueno, es el estado de santidad. ¿Qué significa un estado de gracia, un estado de santidad? Un estado de armonía que implica 3 dimensiones: la relación con la naturaleza, lógicos, la casa que Dios creó, la naturaleza, la belleza, lo natural, cuidar la casa; una relación con el otro, tenía una relación con su esposa, por lo menos en eso que se menciona ahí hay ciclos, y una relación con Dios, tripartita: la naturaleza, el otro y Dios. Eso significa un estado de gracia, un estado de armonía, donde el hombre puede estar en una relación bella, hermosa, de respeto. Eso es esa triple dimensión. Pero ¿qué pasa? Que le da un elemento que creo que es el elemento, tal vez, uno de los mejores elementos que Dios nos pudo dar a nosotros. Pero sin embargo, ese elemento es una espada de filo, lo crea libre. Y al crearlo libre, el hombre tiene la capacidad de reflexionar y decir: te quiero amar y no te quiero amar, quiero estar y no quiero estar. Entonces el hombre, con su libertad, quiebra ese estado de gracia, ese estado de santidad, en el que podía tener esa triple dimensión sin dañar ni una cosa ni la otra. Rompe la quiebra. Pero tú sabes que lo más interesante de eso es que cuando el hombre peca, el hombre falta, Dios no lo abandona a su suerte. Lo va a decir una de las plegarias eucarísticas: no le abandona a su suerte, no le deja errante, sin padrino, no le deja sin un acompañante. Entonces ahí entran las figuras de los profetas. Dios manda a su intermediario para tratar de ir al hombre para restaurar ese estado de gracia que ha perdido. Y en el Adviento aparecen algunos personajes, uno del Antiguo Testamento, otro que es el enlace entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista. Y aparece el profeta. ¿Cuál profeta aparece? ¿Qué es el profeta del Adviento? Isaías. Aparece Isaías, que estamos utilizando. Dice cuenta la afinidad y la lectura que hace la iglesia, que Isaías pertenece al siglo VIII, a la profecía del siglo de oro del pueblo de Israel. La mayor producción literaria profética acontece en el siglo VIII. Y el texto de hoy pareciera como si se estuviera hablando de Juan el Bautista, ¿sí o no? Porque en uno de los evangelios eso se va a citar, que está hablando el profeta Isaías. Isaías entonces se considera uno de los profetas mesiánicos. ¿Qué significa profeta mesiánico? Que anuncian que la llegada del Hijo de Dios. Uno de los profetas mesiánicos, Isaías. Y ahí entra un personaje importante en el Adviento. Entonces, hemos visto que Dios crea al hombre en estado de santidad. El hombre se aparta por la libertad. Dios no le abandona a su suerte y manda mensajeros. Hemos resaltado uno, el profeta Isaías, pero no nos interesa quedarnos tanto en Isaías hoy, sino en quién, en Juan el Bautista. Y entonces Juan el Bautista viene a mencionar algunos elementos clave. Primero, dice el texto de Marcos, que Juan vino a anunciar una conversión, un bautismo ¿de qué? De conversión, que es diferente al bautismo que nosotros recibimos. Es un bautismo de conversión. Aquí viene entonces la palabra que yo mencioné en la introducción a la reflexión de hoy. Metanoia, apréndesela bien. ¿Cómo se llama? Metanoia. ¿Qué significa? Cambio, conversión. Cuando se va a hablar, se habla de conversión, de cambio. Aquí entra una diferencia muy importante entre la conversión en el sentido protestante y de la conversión, la metanoia, en el sentido católico. Muy diferente. ¿A qué me refiero? En el protestantismo, la conversión es un punto de llegada. ¡Pam! Me convertí. Ni más ni menos. Llegué, punto de llegada. En el catolicismo, la conversión es imposible que sea un punto de llegada. Nosotros todos los días nos vamos convirtiendo. E incluso en el catolicismo, porque es una idea antropológica, eso es la persona humana. ¿Cómo tú amaneces muchas veces en la mañana? ¿Con mucho qué? Con mucho ánimo. ¿Y en la noche cómo tú estás? A veces decaído. Entonces, en el proceso de conversión, nosotros damos 3 pasos y podemos volver uno para atrás, porque la vida humana es así dinámica, no es estática. No hay una idea única y acabada del ser humano. Entonces, la metanoia implica un proceso. Lo que sí es importante es que cuando tú te pones en camino, el paso que tú das hacia atrás no puede ser el punto de llegada, eso jamás. Pero de que en este proceso de conversión nosotros avanzamos mucho y a veces como que sentimos que retrocedemos, sí, eso es el proceso de conversión, es un proceso dinámico.
Y muchas veces tú vences una batalla con un tipo de no virtud. Las virtudes cardinales son 7, ustedes saben, y las virtudes teologales son 3. Y puede ser que tú de las virtudes cardinales, por ejemplo, la esperanza, la prudencia, la templanza, la fortaleza, son virtudes cardinales, y tú puedes crecer en una virtud de esa. Y en un momento dado rebalaste. Pablo lo dice de una mejor manera: Señor, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que hago es, y lo está hablando una persona que fue canonizada, que tuvo una revelación de Jesús, que muchos de nosotros no lo hemos tenido face to face. Y entonces Pablo habla de ese proceso, de para adelante y para atrás. Y a veces uno camina y tiene que caminar con la doble dimensión, gracia, pecado, tratando siempre de quedarse en la gracia. Y entonces, metanoia, Pablo está hablando, Juan está hablando de este proceso de metanoia, de cambio. Y aquí entra lo que va a decir el profeta Ezequiel, que convirtió su corazón de piedra en un corazón. Y la palabra corazón en la Biblia significa centro de la persona, el centro. Cuando yo digo que cambió mi corazón, estoy diciendo que tuve un proceso de metanoia total. Y en el corazón entra la mente, el espíritu, la carne, el soma, el cuerpo y la psiquis, la mente. Entra todo en ese proceso. Y cuando uno comienza este proceso de metanoia, este proceso de conversión que dice Juan, uno empieza a ser una persona diferente. Entonces, Pablo va a tener otra expresión también que va a decir, a pesar de hablar de esa dialéctica, de esa lucha interna que tiene, va a decir que en Jesucristo se nos revela el hombre nuevo. Entonces, el proceso de conversión de nosotros es un proceso que implica toda la vida. Es tan así, los que han estudiado medicina saben que nosotros ahora, las células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo no son las células de cuando teníamos 16 años. Y nuestras células se van renovando constantemente, incluso humanamente hablando, biológicamente hablando. El ser humano es una persona en un proceso en cambio. Nosotros constantemente estamos cambiando. Ojalá que los cambios nuestros no sean para peor, sino que sean, como dice Juan, siempre para mejor, para alcanzar a Jesús. Ahora bien, aquí entra una dimensión que no podemos dejar de mencionar hoy, segundo domingo de Adviento, donde se menciona el tema de la conversión y se menciona el tema de la pastoral social. ¿Dónde estamos viendo la pastoral social? Aquí algunos representantes. Felicidades una vez más a ustedes. Pedro, tiene una concepción muy bonita del tiempo. Por ejemplo, antes, el concepto clásico del tiempo era que avanzaba hacia el futuro. Por ejemplo, hoy es 1, mañana 2, 3, 4. Es como un proceso ascendente, hacia el frente. Hoy en día, con el avance de la ciencia, el concepto clásico del tiempo está revolucionándose. Puede ser que no me interesa mencionarlo ahora, pero por ejemplo, ahora ha aparecido un nuevo fenómeno físico llamado, por ejemplo, agujeros negros, donde se entiende que el concepto de tiempo que nosotros tenemos ahí no se da. No se da. Por lo general tienen dos teorías. Una es que los agujeros negros se dan cuando se explotan las estrellas. El Sol, como el nuestro, tiene un tiempo de vida, se explota, y esa explosión que produce esa energía causa un espacio ahí fuera del tiempo. Eso se llama agujero negro. Otros que están y no se sabe cuál será el origen. Esas son las dos teorías a grandes rasgos. Tú me comprendes lo que le estoy diciendo. Lo que me interesa decir es que el concepto del tiempo que nosotros conocemos y nos movemos está siendo revolucionado. Ya no se habla del tiempo como una sucesión de sucesos. Por ejemplo, cuando usted define la historia, dice la historia es contar hechos acontecidos en el tiempo. Eso es la historia, es la definición clásica, que van pasando sucesivamente. Y no se habla de eso ya. Eso está en cambio. Algunos se preguntan, ¿por qué el tiempo es hacia adelante y no hacia atrás? Hay una serie famosa en Netflix, no me acuerdo bien el nombre, no sé si es Dark Cat que se llama, que juega con el tiempo, juega con ese concepto que nosotros conocemos del tiempo, para adelante, para atrás, para el lado, para el frente, no se sabe bien. Pero Pedro está precisamente partiendo de un concepto del tiempo que no es el que nosotros conocemos. En Dios, un año son como 1000 años, y 1000 años son como un año o como un día, como usted le quiera llamar. Pedro está jugando con el concepto del tiempo. Y eso que los seres humanos estamos descubriendo ahora a través de la física, Pedro lo dijo hace mucho tiempo, de lo complicado que es definir el tiempo. Los griegos decían que el tiempo era circular, el eterno retorno, todo se repite. Todo se repite. Un círculo. Los judíos, una línea hacia arriba perpendicular. Vamos subiendo. Dios va transformando la historia. Pero yo lo que me interesa resaltar, más que meterme en cuestiones de física y de biología, lo que le quiero decir es que todo lo que estamos viendo tenemos un valioso tiempo que hay que aprovechar.
Y es el tiempo para ser mejores personas. Es el tiempo para cambiar algunas cosas que no están bien, para prepararnos para el futuro, para la llegada de Jesús. Sea, como les digo, uno se encuentra con Dios de dos maneras. O Él viene, credo, viene a juzgar a vivos y muertos, dice el credo, o tú te mueres y te vas a encontrar con el juicio de Dios. Son dos formas de encontrarse con Él. Lo importante es que aprovechemos el tiempo ahora, que estamos aquí, todos los que estamos aquí estamos vivos, estamos conscientes. Aprovechar este tiempo para tratar de trabajar algunas cositas. Me gusta la idea del pesebre, haciendo la extrapolación y como una figura literaria, porque nosotros tenemos un pesebre personal. ¿Cuál es el pesebre de cada uno de nosotros? Pues es la persona. Pablo va a decir, el cuerpo, tu cuerpo es templo de qué? Entonces podemos decir que tu cuerpo es un pesebre. Entonces tú puedes cuidar tu pesebre, puedes cuidar tu mente, puedes cuidar tu corazón, tus palabras, la forma en que te expresas, la forma como hablas, tus actitudes. Si eres una persona iracunda, si eres una persona introvertida que no habla con nadie, si eres un misántropo, una persona aislada de la sociedad, puedes cambiar. Pedro está diciendo, aprovechemos este tiempo, porque si estamos vivos, estamos respirando, es porque Dios tiene misericordia de nosotros, sin hacer una lectura simplista de decir que fue el que se murió porque Dios no tuvo misericordia de él. Hay un misterio que no podemos tampoco penetrar, del cual no podemos hablar mucho, sería como contar las arenas del mar. Pero ustedes que son conscientes y están aquí, ¿en qué están aprovechando su tiempo? Para discutir, para hablar de ansiedad, en la materialidad, la plasticidad. La plasticidad está acabando con mucha gente. Ahora mismo tenemos cientos de personas, niños muriendo y gente invirtiendo miles de dólares en cirugía plástica, por ejemplo, y en tratamientos estéticos. Es decir, la materialidad. ¿En qué estamos aprovechando el tiempo? La gente, por ejemplo, en el tiempo del COVID iba a los supermercados, iba a los bancos, pero cuando abrieron las iglesias no iba a las iglesias. O sea, es como que uno no entiende la lógica de todo esto. Entonces tenemos que cambiar. Vamos a aprovechar el tiempo, hermanos. Yo creo que el compromiso de hoy son 4 cosas y fueron los elementos que traté de mencionar. Ojalá hayan podido seguirme y captar. Lo primero, Dios nos creó en un estado de gracia. El ser humano se apartó porque quiso. Segunda cosa, es tan bueno, como dice el Salmo, que tu misericordia no se aparte de nosotros, que no nos deja a la deriva. Manda personas, manda profetas. Isaías es un ejemplo, Juan el Bautista, otro ejemplo mayor. Tercera cosa, habla de un proceso de conversión, la metanoia, cambiar la mente, cuerpo, alma, espíritu, lo que soy. El proceso de conversión del catolicismo es un proceso de un cambio constante. Si usted remala 2 pasos, trate de avanzar 10. ¿Sí? Estamos siempre en esta lucha. Quiero ser mejor, a veces no puedo, pero hay que intentarlo. Y la última cosa es el concepto del tiempo que viene Pedro, es un concepto del tiempo donde no hay límites. La misericordia de Dios no tiene límites. Cada día, cada momento, cada hora, mientras tú eres consciente, es un buen tiempo, como dice una canción de Ricardo Arjona. Hoy es un buen día para empezar. Hoy es un buen día ahora para ser mejor persona. Que el Señor me bendiga y seguimos en esta santa liturgia. Amén. Amén. No solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creen en Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Sí, creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Sí, creen en la Iglesia Católica, en la Virgen María, en la comunión de los santos, en la resurrección de los muertos, en la segunda venida de Cristo. Sí, hermanos y hermanas, esta es nuestra fe que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestras intenciones comunitarias. Nos quedamos en oración. Responderemos a cada petición. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Para que con la eficacia del Espíritu Santo la Iglesia siga anunciando el Evangelio y la conversión de los corazones, oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Para que quienes tienen el poder de gobernar ejerzan su gobierno como un servicio, con humildad, sin soberbia, oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Para que los más necesitados, especialmente los que no tienen techo, reciban el auxilio necesario, oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Para que esta comunidad lleve a la práctica la palabra de hoy, dando signos de una sincera conversión, oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Oramos por Carlos Martínez en su 9º día, el antiguo familiar de Martínez. Juan Francisco Núñez en su 2º mes, evangelista Polanco en su 2º mes. Armandito Ramírez en su 1er día. Aida Mercedes Ramos en su 7º día. Y Sotero Vázquez.
en su primer día. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Concede el Señor descanso eterno. Ten misericordia también de nosotros, Señor, peregrinos en este mundo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, por favor, mientras nos disponemos a presentar nuestras ofrendas con amor y generosidad. Toma, Señor, y recibí la ofrenda que traigo para ir viva al altar, que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad. Traigo este pan, este vino, la alegría que tengo de servirte, Señor. Te pido que me aceptes con ellos. Gracias por invitarme a esta fiesta de amor. Toma, Señor, y recibí la ofrenda que traigo para ir viva al altar, que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad. Toma, Señor, y recibí. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que en medio de ustedes sea agradable al Padre Todopoderoso. Oremos. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude compasivo a nuestra ayuda. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es necesario nuestro deber y salvación. Gracias darte siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, quien al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo la majestad de su gloria, revelando la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, junto a los ángeles, reclamamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Todo tiene tu huella, Señor. Eres el Dios del amor. Todo tiene tu huella, Señor. Eres el Dios del amor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Bendito el que viene en nombre de Dios. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual nos iba a ser entregado en su pasión,